Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué rico volvernos a reencontrar, iniciar la semana disfrutando la entrevista 8 en punto. Una noche fresca, señores, llueve sobre el Gran San Salvador, completamente en vivo. Sergio Méndez, su anfitrión como todas las noches. En segundos, en estudio, estaremos conversando con dos representantes del Instituto de Acceso a la Información Pública, la licenciada Herminia Funes y el licenciado Jaime Campos. Compartiremos los últimos resultados del acceso a la información pública en nuestro país y también las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional, donde determinan que deben de revelarse los viajes del expresidente Mauricio Funes. También, en alguna medida, destacan que el presidente Salvador Sánchez Serén debe de estar cada vez que quiere salir del país pidiendo permiso al interior de la Asamblea Legislativa, entre otros temas. Casa Presidencial ha dicho que va a revelar estos detalles, pero de todos los presidentes, no solamente del señor Funes. Señores, vamos a plantearles la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Acompáñeme, dice así: ¿cuál es su valoración de las inconsistencias de la información sobre los viajes de los expresidentes de la República? Un 30% que no hay transparencia, un 39% que algo están ocultando, 7% por razones de seguridad, un 24% que bueno, para cubrir el despilfarro, de 231 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Saludamos, señores, a quien hace posible el primer segmento gentilmente de la entrevista 8 en punto, noche tras noche, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos para darle la bienvenida. Inicio con la dama de esta noche, la licenciada Herminia Funes. Licenciada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer. ¿Y por qué se me ha ido tan lejos? Está bien de Jaime, lo entiendo, pero no de usted. También de este lado nos acompaña el licenciado Jaime Campos. Jaime, un placer tenerlo en casa. Gracias. Gracias, Sergio, por la invitación. Buenas noches a ti y a todos los amigos televidentes. Gracias a los dos por dedicar no 8 en punto, sino que al pueblo salvadoreño que desea conocer desde la perspectiva del Instituto de Acceso a la Información Pública varios análisis con relación a varios temas que se los presento en el siguiente collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días. Arrancamos, producción. Dice así: Sala ordena publicar información sobre los gastos de publicidad y viajes del señor Funes. Todos los registros de viajes de expresidente tienen inconsistencias. El señor Armando Calderón Sol, Tony Saca Funes y el señor Flores Sánchez Serén. La sala siempre se excede en sus resoluciones. FMLN se niega a hablar sobre el estilo de vida del señor Mauricio Funes. ISD pide a la Fiscalía que investigue casos de papeles de Panamá. ONG pedirá a Fiscalía retomar investigación de 150 casos de corrupción. Estados Unidos confía en instituciones en combate a la criminalidad. No conozco a ninguna mafia dentro del órgano judicial, ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fiscalía apela para que implicados en caso de Ray Martínez vayan a prisión. Señores, nos incorporamos rápidamente y deseo preguntarles, caballeros, sobre la última resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y le presento la cronología donde en el 2014 el señor Roberto Burgos y Senia Hernández acuden a una audiencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública para exigir ante los comisionados, que son los caballeros, la dama y el caballero que me acompañan esta noche, dar a conocer los viajes del señor Mauricio Funes, luego que en Casa Presidencial inicialmente se las negaron. En enero del 2016, Casa Presidencial dice que no puede entregar la información relacionada con los viajes del señor Funes porque esos archivos se habían extraviado y seguramente no estaban en Casa Presidencial. En febrero del 2016, la Sala de lo Constitucional le ordena a la presidencia que debe recuperar los archivos del periodo de los viajes del expresidente Funes y la primera dama, la doctora Wanda Piñato. En enero del 1 de septiembre del 2016, la Sala de lo Constitucional ordena que Casa Presidencial revele sin obviar ningún detalle de la información relacionada con los viajes del expresidente Funes y quienes lo acompañan. Es de destacar que nombró a un juez especial
para que practicara estas diligencias en todas las instituciones inmiscuidas dentro de la persecución, no solamente del delito, sino que de esta información. En estudio, con gusto, le damos la bienvenida a vía telefónica al señor Roberto Burgos, director ejecutivo del PTJ, porque fue el hecho generador y motivación en esta información. Roberto, muy buenas noches, un gusto. Buenas noches, Sergio. Como siempre, un gusto acompañarte, al menos vía telefónica, y quisiera saludar también a los comisionados que te acompañan. Gracias, Roberto. Bueno, ya lo destaqué cronológicamente. Cuando se hace esta solicitud, tanto su persona, acompañado de la licenciada Zenia Hernández, inicialmente entiendo, si por favor, si me equivoco, me corrige, que solicitaron esta información de los viajes, los gastos en publicidad, etcétera, y se les negó. Acuden al instituto y luego Casa Presidencial dice, mire, simple y sencillamente se perdió. ¿Es normal, es tradicional que se pierda este tipo de información? ¿Cuál fue su reacción, por favor? Bueno, Sergio, yo en primer lugar quisiera reconocer una vez más la labor tan importante que están desarrollando los comisionados del Instituto de Acceso a Información Pública. Tanto el comisionado Campos como la comisionada Funes han demostrado un compromiso constante con el derecho a acceso a la información pública, y eso lo tenemos que reconocer. No siempre hemos compartido sus criterios, pero por supuesto que los respetamos. En el caso que nos ocupa esta noche, la petición de acceso a información pública buscaba ejercer de parte de los ciudadanos que la firmamos, en este caso Zenia Hernández y yo, una Contraloría Ciudadana sobre un uso discrecional de recursos que al menos nos parecía sospechoso, ¿verdad?, en cuanto a la frecuencia de viajes, la forma en la cual se invertía fondos de la presidencia para la publicidad y sin que se le quisiera dar ningún dato a los periodistas. Tampoco podíamos tener acceso a los informes de auditoría de la gestión del presidente Saca, y mucho menos a la información sobre costos de atención protocolaria a funcionarios internacionales. Nos parecía, como ya lo había dicho el Instituto de Acceso a Información en reiterados casos, que se trataba de reservas genéricas que restringían un derecho ciudadano. Y esa respuesta de Casa Presidencial de negarnos el acceso y posteriormente de promover una serie de incidentes ante el mismo instituto para retardar el acceso a estos datos o disuadirnos como ciudadanos de ejercer nuestro derecho, fue configurando un panorama preocupante que, bueno, llegó a su límite, podríamos decir, cuando en diciembre del 2014 el mismo presidente electo, entonces Sánchez Serén, solicitó al Instituto de Acceso a Información Pública que la audiencia para discutir este caso se desarrollara en secreto, con restricciones a la participación de periodistas. A lo cual el instituto no accedió, Roberto. Reserva para los mismos empleados del instituto. Pero no accedieron a eso. Se declaró extraviada la información, luego de que ante el mismo instituto habían asegurado que esta estaba resguardada por las unidades administrativas encargadas de su custodia. Ok, Roberto, ¿estás satisfecho con la información que se ha presentado? Porque he visto en diferentes rotativos que hay inconsistencias claras con relación, no solamente, déjeme decirle, que han dado los datos del señor Funes, sino también de los viajes del señor Saca, que aparece mayor número en la administración de él, de viajes, el señor Flores y el doctor Armando Calderón Sol. ¿Usted está satisfecho y qué opina de las inconsistencias presentadas? Bueno, quienes abogamos por los derechos fundamentales nunca vamos a estar satisfechos. ¿Por qué? En realidad hay inconsistencias, en efecto, pero también hay una inconsistencia en cuanto al discurso de los actuales funcionarios de la presidencia. Por ejemplo, desde el 8 de mayo del 2012 entró en plena vigencia la Ley de Acceso a Información Pública, que los comisionados del instituto son los garantes del ejercicio de tal derecho. Pero bueno, esa información sobre viajes de los presidentes desde el señor Cristiani hasta la fecha constituye información oficiosa según el artículo 10 de la ley, y por lo tanto tuvo que estar disponible desde mayo del 2012. Llama la atención que ahora se venga a revelar toda como si fuera, como ya lo dijo la Sala Constitucional, el acceso a la información no es o no debe ser una gracia o un favor que hace la autoridad a los ciudadanos, es una obligación. Y en segundo lugar, bueno, esperamos que la información tenga bastante consistencia, porque en esto hasta ahorita el cotejo de información que ya comenzamos a hacer los ciudadanos que impulsamos esta acción y que fuimos acompañados por el grupo promotor de la Ley de Acceso a Información Pública,
vemos que hay algunos viajes donde, para empezar, no se categoriza si lo realizaron funcionarios o servidores públicos de un segundo nivel, si le podemos llamar así, o empleados públicos, y tampoco tenemos claridad en cuanto a los viajes que fueron producto de una invitación internacional o en los cuales se invirtieron fondos del presupuesto de la nación. Es decir, no solo es la cantidad de información que se ponga a disposición, sino que la calidad de esta. Ok, Roberto, el amparo lo promovió Herbert Danilo Vega ante la Sala de lo Constitucional, que es el resultado que nosotros estamos viendo en ordenarles a dar a conocer esta información. La pregunta va dirigida en el sentido de que si ustedes cronológicamente ya tienen los viajes que realizó el señor Funes, y esto en el marco ciertamente porque en una forma automática sabemos que quien se queda en sustitución del señor Funes en el mandato es el vicepresidente, en este caso el profesor Salvador Sánchez Sevén, que no podía estar en un periodo tal cuando él era candidato. ¿Han identificado ustedes fechas cronológicamente hablando para esto y, si fuera el caso, promover un recurso ante la sala porque él no podría ser el presidente de la República? Bueno, nosotros no logramos obtener toda la información. Obviamente teníamos también esa intención de poder controlar si se estaban cumpliendo los requisitos de acceso a la presidencia de la República. Fue evidente que en diversos casos también no se contaba con un designado a la presidencia. Recordemos que el primer designado por el expresidente Funes falleció, ¿verdad? Y si bien había otros designados, no había claridad de cuál era el orden de alternancia y la disponibilidad de eso. Pero hay actas, Roberto, hay actas, y si el primer designado a la presidencia no está, están las actas, y él firmó obviamente cuando se quedó en el mandato. Por supuesto. También nos llama, no tenemos acceso, Sergio, a todos estos datos como para poder darle una opinión concisa al respecto, y esa era precisamente la tarea que nos tomamos ante el Instituto de Acceso a Información, de exigir que se nos brindara esta información, ya que consideramos que es de naturaleza pública y de divulgación oficial. Roberto Burgo, muy fino, gracias por su tiempo y por supuesto por aclararnos varios conceptos. Licenciado Jaime Campos, su opinión con relación a una resolución que ya la planteaba primero Roberto Burgo, como hecho generador de esto, acudieron ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. Hoy la sala da a conocer, ordena, mejor dicho, dar a conocer esta información. Se había determinado reserva, y usted lo ha dicho muchísimas veces, a nivel de instituciones donde se está abusando mucho sobre el tema de reserva de información. Su opinión, por favor. Bueno, mi opinión respecto de la sentencia de la Sala de lo Constitucional es una sola, que debe cumplirse. La sala en la sentencia determina que la información relativa a los viajes en sí misma, tales como los destinos, los montos, las personas que acompañaron al expresidente de la República, no tiene conexidad o relación con los protocolos o la logística de seguridad que en su momento Casa Presidencial invocó para mantener en reserva esta información. La sala dice, además de que esta información tiene que estar pública, no solamente respecto del periodo del expresidente Mauricio Funes, sino que en una parte del fallo dice la sala que en caso de ser requerida Presidencia de la República respecto de la misma información, pero concerniente a periodos presidenciales pasados, igualmente debe proporcionarse. Y es así que en efecto ya existe una solicitud de información de la cual también está conociendo el instituto, y que Casa Presidencial invocó la misma causal de reserva relacionada con los boletos aéreos de los expresidentes de la República desde el licenciado Alfredo Cristiani en 1989 hasta Antonio Saca en el año 2009. De tal manera que así hemos conocido, a partir de una conferencia de prensa el viernes pasado por el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, que Presidencia de la República estaría dispuesta a cumplir desde luego el fallo de la sala y proporcionar la información relativa a los viajes desde 1989 hasta la fecha, porque en efecto así ha sido ya requerido.
Ok, es cierto, licenciada Funes, lo que decía el señor Roberto Burgos, que al inicio, cuando se niega esta información, se dice que se tiene en resguardo en Casa Presidencial. Y esta pregunta yo se la hago porque de pronto se dice, miren, nosotros la estamos resguardando, no la podemos dar a conocer por seguridad de los exmandatarios, pero ahí la tenemos. Y una vez que se le exige, dicen, no, mire, hoy ya no la encontramos. ¿Es cierto? Nosotros nunca tuvimos a la vista la información como para poder corroborar que efectivamente esta estuvo en algún momento en Casa Presidencial, como debió haber sido. Ciertamente a nosotros la ley, ¿verdad?, nos establece que podemos pedir medidas cautelares, pero en el caso de información que está considerada como reservada, no tenemos esa potestad. Nosotros no podemos solicitar la información, por lo tanto, el instituto siempre ha manifestado que esta no la tuvimos nunca a la vista. Ahora, es un tema cierto que en el país muchas instituciones no cuentan con información que debían tener en sus archivos. Lo hemos señalado también en reiteradas ocasiones, como el tema de la gestión documental en El Salvador es sumamente deplorable, ¿verdad? No hay gestión documental, por lo tanto, el tema de acceso a la información va a seguir siendo una tarea difícil mientras el funcionario no le apueste al tema de los archivos. Situaciones como estas pudieran presentarse en muchísimas otras instituciones que van a decir en algún momento que no cuentan con archivos que son de vital importancia, como en este caso que estamos ventilando ahora. Ahora, les guste o no les gusten, tienen que apostarle al cuidado. ¿Por qué? Primero porque hay un delito penal que tiene el deber objetivo de cuidado de esa información, y si se pierde, obviamente se actúa por acción, pero por omisión, ocultación de destrucción de documentos verdaderos. En su oportunidad, licenciado, le pidió el presidente de la República al Instituto de Acceso a la Información Pública que esto tuviera una categoría de reservada, la audiencia que iban a tener, y ustedes dijeron, no señor, esto va a ser público, ¿cierto? Claro, eso es cierto, pero antes de referirme a ello, Sergio, quiero ampliar un poco la respuesta que dio la comisionada Funes. Este caso de acceso a la información pública, iniciada por los ciudadanos Roberto Burgos y Zenia Hernández, comenzó en el año 2014. Cuando llega el caso ante el instituto, Casa Presidencial justamente había denegado el acceso a la información basada en la reserva de que dar a conocer la información relativa a los viajes supondría un riesgo a la seguridad del mandatario por el hecho de que se revelarían la logística de seguridad. Si bien es cierto, no se presentó la declaratoria de reserva como tal, en los índices de información reservada de Presidencia de la República, en efecto, constaba que esta información estaba clasificada como reservada. Cuando una institución del Estado reserva una información, es porque efectivamente la tiene. Es decir, si yo reservo una información o la catalogo como confidencial, es porque esa información existe. Cuando finalizó el caso, o dentro más bien del caso que llevó el instituto, nosotros le ordenamos en su momento, como una medida cautelar a Presidencia de la República, que realizara una copia de seguridad de esta información. Finalmente el caso fue resuelto en el año, finales del año 2014, principios del año 2015. Porque hubo un recurso de revocatoria. Hasta el año 2016, cuando el caso ya está en la Sala de lo Constitucional, Presidencia informa hasta ese entonces, 2016, que la información no estaba en sus archivos, que presuntamente había sido extraviada o esta era incompleta. Pero hago la aclaración a los amigos televidentes que cuando se siguió el proceso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, no solamente el instituto ordenó que se hiciera una copia de seguridad, sino que además Presidencia, por alegar de que la información era reservada, haría suponer que esta información era existente. Ok, ayúdeme a entender algo antes de irme a una pausa comercial, porque de pronto la Constitución de la República manda a los funcionarios, a las instituciones, en coadyuvar entre sí. Cronológicamente, en el 2014, cuando se interpone esta solicitud por parte de la persona, una de ellas, que nos acompañó vía telefónica,
ante el acceso a la información pública. En el 2016, Casa Presidencial dice que no puede entregar esta información relacionada con los viajes del expresidente porque esos archivos se habían extraviado. Anteriormente se había dicho que estaban en resguardo, luego se dice que se han extraviado. ¿Cómo es que ahora están dando los datos? ¿De dónde los sacaron? Si se habían extraviado. ¿Ya aparecieron? Bueno, justamente en ese momento que Presidencia de la República informa que la información aparentemente había sido extraviada o por lo menos era incompleta, me estoy refiriendo a principio de este año, la Sala de lo Constitucional certificó a la Fiscalía General de la República para que indagara al respecto. Y de hecho, en esta sentencia notificada el día viernes, la Sala no solamente certifica a la Fiscalía, que ya está conociendo sobre este caso de extravío de documentos, sino que también certifica a la Corte de Cuentas de la República. Ok, perfecto, señores. Acompáñenos, hacemos la primera pausa. Esto se llama Hecho en Punto. Quédese con nosotros. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Fuimos a las calles de San Salvador y abordamos a la población salvadoreña y le preguntamos qué opina usted con relación a las inconsistencias presentadas de los viajes de los exmandatarios en diferentes periodos y por supuesto de 3 instituciones diferentes. Y esto nos dijeron, escuchemos. Es por parte de la culpa de la población que no hacemos nada por pedir que nos den ese tipo de información, ya que para eso existe lo que es una transparencia en todos los gastos del gobierno, pero por alguna razón no lo quieren dar. Que la Corte de Cuentas se pusiera las tangas, como uno dice, a los salvadoreños, ¿no? Para que nos lleve exactamente las cuentas, si vale la pena el gasto que se va a hacer o si no, pues, porque si no, no estuviéramos como estamos. Porque creo que se están cubriendo las espaldas y creo que está haciendo mal la presidencia en no exigir transparencia, en el caso de Mauricio Funes. Desde el momento que están haciendo eso significa que algo están ocultando, porque de ser, más transparente tendrían que haber dado toda la información y todo tendría que coincidir. Por ejemplo, un caso, la vez que supuestamente una persona del batallón presidencial atropelló a un ciudadano, se trató de ocultar que no se sabía quién tenía la información o de dónde estaba. Entonces son cuestiones que tienen que ser más cristalinas. Y bueno, señores, esto es lo que opina la población salvadoreña de que de pronto se encuentra, se pierde, se encuentra, se vuelve a perder la información en Casa Presidencial. Ya vamos a hablar del vehículo que atropelló a un motociclista en el Puerto de la Libertad. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las instituciones que más abusan con relación a la reserva? Tengo mis notas, si hay alguna más que agregar. Me dice MINEC, Policía Nacional Civil, Fosalud, Educación, también la Fuerza Armada. Estamos hablando de la Lotería Nacional de Beneficencia, Andacel, entre otros. ¿Es cierto? Bueno, no es cierto porque hoy día el Instituto de Acceso a la Información Pública ha hecho público el último registro el ranking, podemos decir, centralizado de índices de información reservada. Cada institución del Estado tiene la independencia para poder clasificar la información que se encuentra en su poder de acuerdo con los criterios que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Y en virtud de la ley, semestralmente tiene que remitir al instituto el índice actualizado que contiene todos los documentos que esa institución ha clasificado como reservada. Hoy en la tarde, en nuestro portal de transparencia, hemos subido ya el registro centralizado de los índices de información reservada con la noticia que de 99 instituciones del Estado, excluyendo a los municipios, se han reducido los documentos clasificados como reservados de 5.208 que se tenía a inicio de año a 1.584. Es decir que, al menos cuantitativamente, ha habido una reducción de los documentos clasificados
como reservados por las instituciones. Nosotros como instituto hemos dicho que existe un abuso en las declaratorias de reserva, no tanto por la cantidad, sino por el escaso fundamento que algunas instituciones del Estado brindan para clasificar una información como reservada. El órgano ejecutivo, a través de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, hace un par de meses atrás, inició un proceso inédito de desclasificación de información respecto de ciertas instituciones del Ejecutivo como ministerios y algunas autónomas. Ha servido para reducir esta cantidad de información reservada por parte de las instituciones. Lo importante acá es no solamente demostrar una reducción en cuanto a las cantidades de información reservada, sino también en los argumentos que las instituciones del Estado dan para reservar una información. Perfecto. Licenciada Funes, ya regreso con usted, aguántame un ratito. Este día entiendo que Corte Suprema de Justicia, Probidad, publicó en el portal de transparencia el procedimiento para que todos los salvadoreños lo puedan conocer, debido proceso, parte del Estado de Derecho que la Constitución ya establece como tal en el régimen de legalidad de la administración pública, para conocer cómo es que se procesan en probidad a los exfuncionarios y funcionarios o funcionarias públicas. Por favor. Justamente el instituto había dado el plazo y este ya se había vencido, ¿verdad? Estábamos a la espera que la Corte hiciera público esto en tiempo. No fue en tiempo, pero afortunadamente ahora la población ya va a tener a disposición este procedimiento para que conozca cómo está trabajando la sección de probidad. Y valdría la pena también comentarle a nuestros amables televidentes que solo de la Corte Suprema de Justicia tenemos 80 casos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y así, ¿verdad? Una serie de instituciones, pero celebramos el que este día, pues la Corte haya puesto a disposición de la ciudadanía, de todas las personas, esta información que justamente el instituto había ordenado, y que, como sabemos, el que ahora se puedan conocer las declaraciones patrimoniales, que éstas sean públicas, fue producto del fallo, ¿verdad?, que emitiera el Instituto de Acceso. Y no solo eso, el examen, ¿verdad?, que se debe hacer, porque no es importante solo conocer estas declaraciones al inicio de un periodo y cuando este finaliza, sino este examen que se hace a estas declaraciones, cruzar la información, ¿verdad?, si es que verdaderamente se quiere conocer cómo ha salido un funcionario luego de haber cumplido con su mandato dentro de las instituciones. En la mitad del periodo o intervalo de tiempo antes de que termine el mandato se puede, ustedes me enseñaron acá que se puede pedir este examen, ¿cierto? Ha habido demandas, peticiones de algunos ciudadanos para que se actualicen las declaraciones de patrimonio que presentan todos los funcionarios, que por ley están obligados cuando inician y terminan sus funciones. Hasta el momento no exige la ley que se hagan actualizaciones de estas declaraciones, pero igual valdría la pena revisar qué se puede hacer al respecto por cuestiones de transparencia. Ok, Jaime Campos, voy rápido con usted. Vamos a hablar en segundos de los ex viajes del señor Martínez. Ya vamos a hablar del fiscal general de la República procesado, porque aquí hablamos de todo, señores, en 8 en punto, pero a mí me gustaría conocer antes de eso, porque un amigo televidente me dice: Sergio, ¿a cuenta de qué la Fuerza Armada y la Corporación Policial tienen o pueden estarle regalando armas respectivamente de las dos instituciones a funcionarios? Llámese el señor Mauricio Funes, que ha salido el señor Munguía Payés diciendo que le ha regalado armas. Debo de entender, si me equivoco me corrige, que hay bienes fiscales y hay bienes públicos fiscales, y uno de ellos son las armas, que son propiedad del Estado, pero de los salvadoreños. El Instituto de Acceso a la Información Pública pide a la institución castrense justificar la reserva de armas prestadas a exfuncionarios. ¿Han puesto reserva? Bueno, de hecho sí, porque fue denegada la información solicitada por un periodista hace un par de meses atrás, o quizás menos. Una publicación en un matutino revelaba un aparente extravío de armas por parte del Ministerio de la Defensa Nacional. El periodista ha solicitado al instituto, concretamente luego de haber sido denegada esta información por el Ministerio de la Defensa, saber
cuántas armas son prestadas por el Ministerio de la Defensa a exfuncionarios y funcionarios actuales. En el entendido que la Fuerza Armada hace préstamo de armas que pueda ser utilizada para la seguridad personal de los funcionarios. Sí. Esta información ha sido denegada o por lo menos entregada de manera incompleta por parte del Ministerio de la Defensa Nacional al solicitante, que es un periodista. El caso ya ingresó al instituto. El día viernes se venció el plazo para que el Ministerio de la Defensa Nacional presentara el informe que por ley le corresponde ante el instituto a fin de justificar la negativa. El caso aún está pendiente y el instituto va a celebrar dentro de poco tiempo una audiencia oral y luego emitirá la resolución respectiva. Jaime, ¿cuál es el argumento que tiene la Fuerza Armada mediante el ministro de la Defensa Nacional para negar esta información? Y es que esta pregunta yo se la hago porque a mí me llama muchísimo la atención que cada vez que a la Fuerza Armada se le pide una información, como en los archivos que el fiscal general en el pasado quiso ingresar por el poder coercitivo, se los negaron. ¿Cuál es el argumento? Hoy sabemos que le regaló unas armas al señor Mauricio Funes porque salió el señor Munguía Payés y obviamente se ha canjeado en redes sociales una gran cantidad de críticas. ¿Cuál es el argumento? Mira, desconozco en el caso muy concreto el argumento que brindó el Ministerio de la Defensa Nacional. Naturalmente tiene que estar encuadrado en cualquiera de las causales del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El Ministerio de la Defensa Nacional clasifica esta información y en caso de no reunir los criterios o parámetros que establece la ley, el instituto desclasificaría en todo caso, ¿no? Si fuera procedente. Por lo pronto el caso está como uno más dentro del instituto. Ok, voy a una pausa comercial, quédese con nosotros que vamos a hablar con nuestros invitados acerca de por qué los partidos no nos quieren dar a conocer quién es el que les da el pistillo para las campañas, es decir, los donantes y los viajes del ex fiscal general de la República. En 8 puntos, quédese con nosotros, volvemos. Señores, estamos de regreso. Licenciada Funes, los donantes no quieren aparecer en la lista de cada uno de la información de los partidos políticos, se niegan a darla a conocer y por otro lado tengo en mis datos que la Corte Suprema de Justicia, que no toca más las mañanitas, no quiere dar a conocer los beneficios y los viajes de todos los magistrados. ¿Por qué? Solo falta que la misma Corte se vaya a engavetar este tema a la sala de lo contencioso, que ya vamos a hablar de eso. Cuénteme. Bueno, justamente con su primera pregunta y el tema de los donantes de los partidos políticos, el instituto efectivamente conoció de una apelación y nosotros ya emitimos nuestro fallo, ¿verdad? Luego de haber realizado la audiencia y todo el procedimiento, y se le ordena al Ministerio de Hacienda, en este caso, que entregue el nombre de donantes. Si no me equivoco, la fecha límite para la entrega de esta información al ciudadano apelante es el 8 de septiembre. Es decir, nosotros estamos a la expectativa y por supuesto el ciudadano apelante para poder conocer cuáles son los nombres de los donantes de los partidos políticos. Creo que al igual que la ciudadanía es información, ¿verdad? Que en un país democrático, en un país que le está apostando al tema de la transparencia y al acceso a la información, estos no deberían ser temas complejos. Entonces estamos a la espera que Hacienda resuelva en la fecha establecida por el instituto, que es el 8 de septiembre. ¿Cuándo es? ¿El 8? ¿El 8 de septiembre? Exactamente, es la fecha 5, que tiene. Es decir, exacto, como que hay que apresurarse un poquito, ¿verdad? Así es. Perfecto. Corte Suprema de Justicia. No quieren dar a conocer los beneficios ni los viajes de los magistrados, ¿es cierto? Así es. Bueno, el instituto está conociendo en estos momentos sobre este caso. El ciudadano apelante ha solicitado una serie de información, entre esta, que se detalle cuáles son los beneficios que se generan al país de los viajes que realizan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estamos conociendo en estos momentos sobre este tema y es pues importante que la ciudadanía esté haciendo uso de la ley. ¿Cuál es el beneficio? Y si no generan para variar ningún beneficio. Eso habrá que verse. Ok, déjeme en un periodo ahorita, es que usted lo que pasa es que usted tiene la culpa, usted viene a estimular el intelecto de su servidor.
Hoy me di cuenta que hay 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral que se van para Bosnia. Cualquiera puede ir a pedir esa información, ¿verdad? Que se van a ir a capacitar como un intercambio cultural para conocer cuál es la experiencia de aquel país que mantuvo una guerra, Bosnia-Herzegovina, ¿se recuerda? Así es, por supuesto. Entonces cualquiera puede pedir una información de esa, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? La ley habilita a los ciudadanos, así como este apelante del que hablábamos anteriormente, ha solicitado que se dé la lista de viajes, que se detalle, entre otras cosas, cuál es el beneficio concreto que aportan al país cada uno de estos viajes que realizan los magistrados de la sala. Ok, licenciado Campos, a usted le tocó la parte más fácil de esta noche. Y es que en su momento al señor Martínez, ex fiscal general de la República, se le pidió por medio del oficial de transparencia, de cumplimiento, que queríamos conocer los salvadoreños cuáles eran los viajes que había realizado el fiscal general de la República, pero el oficial de la Fiscalía, que lo nombra el mismo fiscal general de la República y que le paga la misma Fiscalía General de la República, dio incompleta la información, solo el número, sin estipular en qué aerolínea y cómo había viajado. El tema de todo esto es que se inicia el famoso éxodo, para variar, en las instituciones, y hasta el día de ahora todavía estamos esperando que la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia resuelva, donde tradicionalmente le han llamado la política de la gaveta. El tema es que el fiscal general de la República, no se preocupen, Douglas Meléndez ya lo desclasificó y ya nos dio a conocer dónde es que él viajaba. Cuéntenos, por favor. En efecto, hubo una solicitud de una periodista queriendo conocer detalles de los viajes del anterior fiscal general de la República. La Fiscalía reservó esta información. Llega el caso ante el Instituto en el año 2015. El Instituto ordena que esta información es pública y transcurrieron más de 10 meses. No se entregó la información, dado que la Fiscalía demandó al Instituto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Fue hasta que el Instituto requirió al nuevo fiscal, el licenciado Douglas Meléndez, en enero de este año. De hecho, creo que fueron de las primeras acciones que él tomó como fiscal general de la República, y desclasificó la información relativa a los viajes. Lo curioso, Sergio, es que a pesar de que el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, desclasificó esta información y le fue entregada a la solicitante, hace poco menos de un mes la Sala de lo Contencioso nos notifica que admitió una demanda presentada por la Fiscalía hace más de año y medio. Dios mío, terminó el periodo del fiscal anterior y todavía... Terminó el periodo del fiscal anterior y la Sala de lo Contencioso, creo que exactamente 14 meses después, admitió una demanda precisamente para no revelar los viajes del anterior fiscal. La Sala de lo Contencioso. La Sala de lo Cuando Contencioso. no tiene jurisdicción porque la ley no se lo faculta para conocer. Es correcto. Nosotros hemos sostenido que únicamente pueden ser los particulares quienes, inconformes con las resoluciones del instituto, pueden acudir ante la Sala de lo Contencioso. Actualmente hay más de 15 casos ya en la Sala de lo Contencioso Administrativo contra resoluciones del instituto que ha ordenado la entrega de la información a los ciudadanos, y ninguno de esos casos ha sido resuelto. El único que fue resuelto, gracias a Dios, fue el caso de los asesores de la Asamblea Legislativa en el periodo anterior. Esto significa que obviamente la Sala de lo Contencioso es un obstáculo, y hay que decirlo de esa manera, del acceso a la información pública. Bueno, todos los salvadoreños pensamos que la Sala de lo Contencioso de verdad tenía muchas expectativas y que iba a dejar esta práctica cuando no se necesita ser científico en energía nuclear para darse cuenta que no tienen jurisdicción para conocer cuando es un funcionario. Pero bueno, hay que seguir adelante. Una de las primeras acciones que hizo el fiscal general de la República para evitar cualquier tipo de problemas es pedirle a su señora esposa que ya no siguiera al frente de la Fiscalía, para evitar precisamente que no hubieran ningún tipo de problemas. Ojalá muchos funcionarios no llevaran un bus alegre a las instituciones o de donde sus cheros, para que sigan trabajando sus familiares. La camioneta, los datos que atropelló a aquel motociclista en el Puerto de la Libertad, es otro de los datos que Casa Presidencial se le perdieron la información, no conoce, no sabe quién iba manejando. ¿Se han abocado al instituto?
se ha presentado ya un caso ante el instituto y tiempo después la Fiscalía General de la República nos ha notificado que está investigando esta situación y tiene reservas sobre el caso. Lo que ha hecho el instituto es, mientras tanto, la Fiscalía hace las investigaciones correspondientes, ha suspendido el trámite de este procedimiento hasta que la Fiscalía quite la reserva a este caso que está investigando. Ahora, todo el mundo anda utilizando el tema de la reserva para que no dar a conocer, como que ya se le ha hecho maña, ¿verdad? Bueno, en efecto, nosotros siempre hemos denunciado, como reitero, un abuso en las declaratorias de reserva. Insisto, no tanto en cuanto al número, sino también en cuanto a la escasa fundamentación que algunos titulares dan. Déjame compartir, Sergio, con la amable audiencia que esta tarde ya es público el índice de información reservada de 99 instituciones del Estado. La Corte de Cuentas de la República hoy en día es la institución que más reservas tiene, en un total de 221. Le sigue el Ministerio de Relaciones Exteriores con 122 documentos clasificados como reservados y en tercer lugar el Ministerio de la Defensa Nacional con 95 documentos bajo reserva. También creo que es válido el análisis que no necesariamente una institución que tiene gran cantidad de información reservada significa que sea una institución opaca o poco accesible en cuanto a la entrega de la información. ¿Por qué? Porque te voy a citar el siguiente dato. La Corte Suprema de Justicia tiene únicamente 2 documentos bajo reserva: los planes de seguridad y las solicitudes de extradición. Son 2 informaciones que tiene la Corte Suprema de Justicia como reservada. Sin embargo, es la Corte Suprema de Justicia la institución del Estado más demandada ante el instituto. La Corte Suprema de Justicia con un total de 80 casos. En segundo lugar viene el Seguro Social y Casa Presidencial con 68 casos. En tercer lugar, la institución más demandada ante el instituto es la Policía Nacional Civil con 43 casos. Y le siguen en un quinto lugar tanto la Corte de Cuentas de la República como la Fiscalía General de la República con 29 casos. Lo que te demuestra que a pesar de que tú puedes tener pocas reservas, eso no necesariamente se traduce en que estás entregando la información. Porque el caso es, el ejemplo que pongo, Corte Suprema, 2 clasificaciones de reserva, pero es la institución más demandada ante el instituto. Ok, si yo de pronto pudiera instaurar así como un premio de 8 en punto a aquellos que se tiraron la barda y la institución más repudiada de pronto así como que se va a los penaltis literalmente con la selecta Cuscatleca que ya de nadie es la mamá. ¿Quién sería la institución de pronto así que de verdad se graduó y que no quiere dar, se coronó y que no quiere dar detalles en ese ranking, licenciado? Bueno, cuantitativamente es la Corte Suprema de Justicia. Ay, Dios mío. También hay que destacar en un escalafón más bajo el Ministerio de la Defensa Nacional con 24. El Ministerio de la Defensa Nacional es una institución también bastante reticente. ¿Y la Asamblea ya mejoró? La Asamblea ha mejorado. ¿En cuál escaño se encuentra? Por lo menos no está en los primeros 10 que deniegan la información ante el instituto. Hago un llamado a la Asamblea Legislativa, aprovechando que tú me has hecho este recordatorio. La Asamblea Legislativa no presentó en tiempo su índice de información reservada al instituto. Es bueno que todas las instituciones del Estado y máxime el órgano legislativo presente en tiempo el índice de información reservada. Es más, tengo entendido que la presidenta Lorena Peña había dicho también que se sumaría a la iniciativa de desclasificar información. Así que hago ese recordatorio. Bueno, aquí lo hacemos también el recordatorio y se lo vamos a estar realizando constantemente. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto y recordar es volver a vivir sobre las facturas del fondo circulante de la Asamblea Legislativa, lo que antes conocíamos como partida secreta, una compra de una papaya en la Asamblea, en el Ministerio de Economía, un pollito y licores en cepa, que terminaron devolviendo después el pistillo. El tema es de dónde salió el pistillo. Vamos a volver a conversar con usted, licenciada Herminia Funes, un placer. Mucho gusto, gracias Sergio por este espacio. Gracias, licenciado Jaime Campos.
Un gustazo, cuídese mucho y vamos a seguir Gracias. platicando. Señores, le presentamos a ustedes, por supuesto, aquí mire qué bonito, verde, Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto, ahí se la presentamos. Al igual que ustedes que nos participaron esta noche bajo la pregunta que articulamos y dice así: ¿cuál es su valoración de las inconsistencias de la información sobre los viajes de los expresidentes? 30% no hay transparencia, un 41% algo están ocultando, huele a peligro, 7% por razones de seguridad, lo que todo el mundo dice, y un 22% del despilfarro. De 288 votos, usted sigue participando porque 8 en punto no duerme.